Lo siguiente que les voy a mostrar, pues ya lo saben, es un tema muy sencillo, tema de prepa, pero vamos a analizarlo. Miren, déjenme compartir. Bueno, pizarra. Bien, ahora el problema que tenemos es un problema de este tipo. Tenemos una función f de x igual a x más b. ¿Okay? Y esto está al cuadrado. ¿Okay? ¿Cómo puedo encontrar el mínimo de una función? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo encuentro el mínimo de una función? Con la segunda derivada de la función. Por ahí va. Por ahí va, tiene que ver con la segunda derivada, pero segunda no derivada es... la igualo a 0. ¿Ok? Básicamente, una función, cualquiera que sea, y yo le calculo primera derivada, y la igualo a 0, yo obtengo un máximo un mínimo o un punto de inflexión. ¿Ok? ¿En qué caso es un máximo y en qué caso es un mínimo y en qué caso es un punto de inflexión? ¿Alguien me puede decir? Cuando es igual a 0 es el punto de inflexión, ¿no? Sí. ¿Y cuándo Cuando es es el máximo? Cuando es positiva es máximo y cuando es negativa es mínimo. Así es. Entonces, pero ¿negativo a quién? Fíjense, si yo hago este cálculo voy a obtener y lo resuelvo, díganme que lo borro aquí, por separado tenemos el error. La pendiente, ¿no? Miren, si yo hago ese cálculo, ¿qué voy a obtener? ¿Qué obtengo? Calculo la prueba derivada igual a 0 y esto me va a dar un punto x de 0. ¿Ok? Obtengo un punto, pero no sé si es máximo, si es mínimo o es un punto de inflexión. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿O qué es lo que se hace? Se calcula la segunda derivada de f de t con respecto a t. Y ahí se evalúa, ¿no? A ver, estoy manejando t y déjenme cambiarle aquí. Es t0. Y voy a evaluar todas las t's t0.
y me va a dar un valor. ¿Ok? Y este valor es menor, y es menor a 0, ¿qué sucede? Entonces tengo un máximo. Y es mayor a 0, entonces es un mínimo. Y si es igual a 0, entonces es un punto de inflexión. ¿Ok? ¿Ya recordaron esa teoría? Y ya. ¿Ok? Entonces fíjense, quiero calcular el mínimo de una función y esa función tiene esta forma. ¿Cómo lo calculo? Lo primero que tengo que hacer, borrar, calcular la derivada de f de x con respecto a x. ¿Cuál es esa derivada de esta de arriba? 2 por ax más b. 2 por ax más b Por A. por a. ¿Ok? Esa es la primera derivada. Le igual a 0. Tienes x0. Perdón, sí, x0. Y sería x0 Menos B sobre 2A. menos b sobre a. Porque el 2 y el a se eliminan con el 0, pasan multiplicando, se eliminan, el b pasa negativo y el a se divide. ¿Ok? Este es x0. Ahora voy a calcular la segunda derivada. Cuadrada, segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada de f de x? 2A cuadrado. Se elimina, Queda a y es 2a cuadrada. ¿Ok? Entonces, para que sea mínimo, ¿qué debe ocurrir? Yo creo que aquí estamos al revés, ¿eh? Y debe ser mayor a 0 y debe ser menor a 0. Si es negativo, es un máximo. Si es positivo, es un mínimo. Entonces la única condición que debo de tener es que, bueno, en este caso como es cuadrada y es un escalar, pues en cualquiera de los casos este es un mínimo. Entonces, sea cual sea el valor de a, si a es una constante y es un real, es un mínimo. No sé si lo vean. ¿Se puede resolver, profe, para que se vea más claro? No lo veo. Ya está resuelto. A es un, Pero hay que igualarlo a 0 también. No. Este valor es positivo o es negativo. positivo. Es positivo. Exactamente. Este valor está, por la forma que tiene, es mayor a 0.
Como es mayor a 0, ¿en qué caso estamos? Ya, Resulta que este punto de aquí es un mínimo. ¿Y si ven por qué? Porque este término es positivo. Y si es positivo, entonces este punto es un mínimo. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, este es un tema de prepa. Estamos calculando el mínimo de una función escalar. Y lo único que estamos definiendo, bueno, esta es la teoría general. Y estamos poniendo un ejemplo que es este. Este es el ejemplo que estamos poniendo. Y ya vimos que llegamos a un mínimo. ¿Ok? Y ese mínimo es este. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, espérenme, aquí hay un error. ¿Sí? Aquí en este hay un error, mira. Ah, pero es el mismo. Entonces lo multiplico. Y igual a 0, de todos modos se elimina. Bueno, vamos a dejarlo así. Así está bien. Entonces, no tienen preguntas aquí. Vamos a... Bueno, les paso rápidamente la definición de lo que es el máximo y el mínimo de una función. La definición formal. Se dice que una función f tiene un valor mínimo relativo en un punto c si c pertenece al intervalo AB, tal que la función evaluada en c es menor que f de x para todos los x pertenecientes al intervalo AB. El valor mínimo relativo de f en a y b es d igual a fc. Ok, entonces evalúan todos los puntos y en el que me dé el mínimo ahí está. ¿Cómo lo identifico? Muy sencillo, lo que ya hicimos. Si la primera derivada de x0 es igual a 0, entonces tengo un punto de inflexión máximo o un mínimo. Y si además existe, porque aquí estoy poniendo en condición que exista, si no existe, pues no puedo decir nada de x0. Pero si existe la segunda derivada, en el ejemplo que hicimos sí existe, entonces ese punto es un mínimo y es positivo la segunda derivada evaluada en el punto. ¿Ok? Es máximo y es negativo ese valor. ¿Ok? Y hasta ahí. Y el punto de inflexión es 0. Pero ese no es un valor que nos interesa en este momento. Entonces si es máximo y la segunda derivada evaluada en el punto es negativo o mínimo si la segunda derivada evaluada en el punto es máximo. Es positivo, perdón. Esa es la definición de máximo y mínimo de una función. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Nuestro método, perdón, nuestra estructura de modelo ARX. Ahora fíjense, en el ejemplo que vimos, sustituyan a f de x por e. ¿Ok? Ahora, sustituyan a por z, la respuesta de t.
sustituyan a P, no, perdón, sustituyan a X por P de T y sustituyan a B por Y transpuesta D. Simplemente cambien las variables y ¿qué les queda? Voy a poner aquí me queda B igual a X más F de X. Ok, bueno, ya haciendo despejando F de X, queda que F de X igual a menos a X por más B, perdón. Bueno, aquí vamos a cambiar si quieren el signo negativo. Ya. Entonces, si hacemos ese cambio de variable, ¿qué sucede? Tenemos el mismo ejemplo que acabamos de resolver, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Podemos encontrar un mínimo para el error? Exactamente. El método dice mínimos cuadrados. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar el mínimo de una función. Pero ¿quién es mi función? La función objetivo. Error. El error. Yo quiero buscar un error mínimo, el más pequeño posible. Si lo logro, entonces ese X va a ser el P que me lleva al mínimo de la función. Y el mínimo de esa función es el valor estimado de mi modelo. O sea, voy a encontrar un X0 y ese X0, cuando encuentre ese X0 que va a ser P, va a ser el modelo, que es el que me lleva al error mínimo. ¿Okay? Entonces voy a buscar el mínimo de una función, pero no del error. ¿Por qué no del error? Porque ya está afectado por el mismo modelo, bueno, el mismo sistema. No. Miren, fíjense. Voy a poner una gráfica del error aquí. ¿Cómo puede ser una gráfica del error? Es ruido que tiene una cierta magnitud, máximo y mínimo. Si calculo la mínimo de esta función, voy a encontrar este punto. ¿Están de acuerdo? Ajá. Pero a mí no me interesa este punto. A mí el que me Entonces interesa... tiene que ser cuadrática, ¿no? A ver, déjenme expresarlo de otra forma. A ver. Debe de quedar claro esto, porque estoy buscando un mínimo. Y fíjense, otra es la función. Aquí voy a graficar la sumatoria de todos los errores. La sumatoria del error. Sí, este es un vector. Voy a poner todos los errores que tengo ahí. Los voy a sumar todos. ¿De quién depende el error? Depende de lo que ponga en P. ¿Okay? Entonces vamos a suponer que en un... Selecciono un P, un XP, aquí en este eje voy a poner P. Es como poner X.
Entonces, y la sumatoria de todo el error es como poner f de x. Entonces, si observo para todos los tiempos test el error, voy a ver que tengo un error. Por ejemplo, constante. Si cambio no, perdón, aquí está otro error. Voy a ver que voy a tener diferentes errores dependiendo del valor que ponga de p. Así, algo así. ¿Okay? Entonces, si yo busco el mínimo de esta función del error nada más, así normal, me voy a enfrentar a que este va a ser el mínimo. ¿Ok? Ahora, ese es, y pues voy a encontrar aquí un P. P0 lo voy a poner. P0. Ya, en este punto de P, en este valor de P, encontré un mínimo. Pero ese mínimo es el mínimo de la función. No, porque a mí me interesa el mínimo del valor absoluto del error. Entonces ese punto va a estar en algún punto de aquí. Yo estoy buscando un punto aquí o aquí, muy cercano a 0. De hecho, nunca debe tocar 0, Ahorita vemos por qué. El valor que yo estoy buscando debe ser en donde el valor absoluto del error sea mínimo. Que es aquí, en alguno de esos puntos que marqué. Pero no aquí. Aquí el error es muy grande. Si observan aquí el error general es muy grande. Entonces a mí no me interesa este error. El que estoy buscando es el error en general, en la sumatoria del error, sea mínimo. Y ese se va a dar en alguno de estos puntos. ¿Ok? Entonces, como esta señal del error puede ser positiva o negativa, no puedo utilizar el método del mínimo en esta señal, porque lo primero que tengo que hacer es calcularle su valor absoluto. Yo le calculo el valor absoluto a la señal verde, entonces ¿qué voy a tener? Voy a tener algo así. Esto sube así. Entonces la amarilla es el valor absoluto de la verde. Entonces ahora sí puedo calcular un mínimo y va a coincidir con alguno de estos dos, alguno de todos estos. No cualquiera puede ser, tiene que cumplir la segunda condición, que es la segunda derivada. Ese es el que voy a seleccionar. ¿Ok? ¿Sí queda clara esa situación? ¿De por qué no puedo calcularlo directamente sobre el error, sino que tengo que hacerlo sobre el valor absoluto? Y ¿Okay? Necesito una señal que sea definida positiva para que ese mínimo represente realmente un mínimo de la suma, de esta sumatoria. ¿Ok? Entonces, de ahí, ¿y cómo calculo un valor absoluto de una forma sencilla? Muy fácil. Si una señal la elevo al cuadrado, o una variable la elevo al cuadrado, garantizo que ese sistema es positivo, que ese resultado es positivo. ¿Sí o no? sí. Entonces, Aquí no se da mucho. ¿perdón? Nada más, aquí no se da el caso de que esa señal tenga números imaginarios, ¿verdad? No, estas señales son Por la naturaleza. señales reales, que son señales medibles. Okay. Entonces, aquí necesito calcular un valor absoluto y una forma sencilla es elevándolo al cuadrado. Si un valor, un número real, lo elevo al cuadrado, se define positivo. Siempre va a ser su resultado positivo. ¿Ok?
Entonces de ahí viene el término mínimos cuadrados. Método de mínimos cuadrados porque lo voy a calcular el cuadrado de una función y voy a calcular el mínimo de una función cuadrática. ¿Okay? De ahí es donde viene el término mínimos cuadrados. ¿Okay? Entonces aquí tengo mi función y lo que no hay que perder de vista aquí es que ¿quién es la función objetivo? La función objetivo es esta. ¿Ok? Y obviamente pues esperanza matemática pues me va a llevar a mi resultado en promedio. ¿Ok? Y va a tener una cierta variación por medio de la varianza del ruido. El ruido tiene una cierta magnitud que esa se va a ver reflejada en el error mínimo. Es decir, cuando yo eleve al cuadrado, cuando eleve el error al cuadrado lo voy a poner aquí. Lo voy a poner así, no se puede expresar así porque son vectores, pero lo voy a poner así. Eso va a ser una señal que es positiva, pero esa señal positiva va a andar así, algo así. Entonces, hay un mínimo. ¿El mínimo dónde se da? Se da aquí. ¿Y cuál es la distancia que hay de aquí a aquí? Es precisamente sigma cuadrada. Es esto de acá. La varianza del ruido es el mínimo que voy a llegar. No voy a llegar a cero, nunca, porque tengo ruido. Pero esa distancia que va a haber entre el mínimo y el cero va a ser la magnitud del ruido. ¿Okay? Entonces, pues esta es mi señal objetivo. Este es el objetivo. Y este P es la variable. Y todas las demás las voy a considerar como constantes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo el cuadrado de un vector? ¿Alguien puede decir? Multiplicándolo por su transpuesto. ¿Sí? Este es el cuadrado del error en forma de sumatoria, pero es exactamente el mismo que multiplicar el vector por su transpuesto. Y este término, aquí lo importante es que este término ¿qué dimensión tiene? Es un escalar. ¿Ok? Al momento de elevar el error, que son vectores, al cuadrado, resulta que obtengo un escalar. Y es un número de 1 por 1. ¿Okay? Entonces, si es un escalar, le puedo aplicar la teoría que ya vimos. La primera y segunda derivada, la primera derivada igual a la 0, lo calculo la segunda derivada y veo si es positivo. ¿Ok? Y eso lo puedo hacer porque esto es un escalar. Entonces, ¿qué siguen? Pues calcular calcular E transpuesta por E. ¿Ok? ¿Eso cómo se hace? De aquí despejo E. ¿Quién es E? Voy a poner acá. El error de T transpuesto es igual a Y de T transpuesto y menos P transpuesto por Z. ¿Ok? ¿Y quién es E?
sin transponer. ¿Alguien me puede decir? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Cómo calculo el traspuesto de E? Ahí está E. ¿No es cambiando los renglones por columnas? Sí es, pero aquí tengo la multiplicación de un vector por una matriz. ¿Cómo hago ese cálculo? ¿Cuál es el traspuesto si tengo A? Vamos a ver. La pregunta es esta. Ya Z por T 3. igual a A por B. ¿Quién es C transpuesta? A ver, alguien que me diga. Ya B transpuesta por A transpuesta. A ver otra vez. B transpuesta por A transpuesta. Así es. Ya se invierte el orden, pero también se transponen. Entonces aquí abajo, ¿cómo es el resultado? Es Z de T por P. Ahí está. Entonces tengo que multiplicar E transpuesta por E. Y aquí está. Fíjense. Todo este término de aquí, ¿quién es? E. Transpuesta. Y este término de aquí es E normal, como lo acabamos de ver. Y estoy poniendo aquí un término de ponderación. Este término nada más es para propósitos de generalizar, pero para nosotros va a ser la identidad, es decir, lo vamos a quitar. Pocas palabras. Entonces vamos a calcular este J, que es estas dos multiplicaciones, que no es otra cosa más que este de aquí abajo. ¿Qué hago la operación? ¿Cómo queda? Aquí está. Si hago la multiplicación de las matrices y vectores y lo desarrollo, me queda de esta forma. Y considerando obviamente W igual a la identidad, es como quitarlo. Igual a 1. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Hagan la operación. Si este no está, entonces se multiplica Y por este. Bueno, aquí este término de abajo es Y transpuesta. Vamos a ponerlo. Y transpuesta por T. Menos P transpuesta por Z transpuesta. ¿Sí? Entonces se multiplica este Y por este de aquí y me queda Y transpuesta por Y. Es como si fuera Y cuadrada. Y está, Y transpuesta por Y. Y luego el segundo término, este por Y. Entonces P transpuesta por Z transpuesta por Y. P transpuesta por Z transpuesta por Y. Luego menos este transpuesto por este. Pues queda Y transpuesta por Z por P. Y transpuesta por Z por P. Más este término al cuadrado que es Z transpuesta por P transpuesta. No, perdón. P transpuesta por Z transpuesta por Z por P. Que es lo que tenemos aquí. P transpuesta por Z transpuesta por Z por P. Entonces, el error al cuadrado. Y este acuérdense que es un escalar. Y lo podemos probar. Este vector es de 1 por T y este es de T por 1. Al multiplicarlo me queda 1 por 1. Este es de 1 por 2n más 1. Este es de 2n más 1 por T. Y este es de T por 1. Queda 1 por 1. Este es de 1 por T. Este es de T por 2n más 1. Y este es de 2n más 1 por 1. Al multiplicarlos todos me queda 1 por 1. Este es de 1 por 2n más 1. Z transpuesta es de 2n más 1 por T. Y Z normal es de T por 2n más 1.
y este de 2n más 1 por 1, entonces aquí también me queda un escalar. A sumarlos todos, queda un escalar. ¿Ok? Ahora, si son escalares, ¿cómo son estos términos? Este y este. A ver, ¿alguien me puede decir? Son multiplicaciones entre matrices y vectores. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el primer término subrayado y el segundo término? Deben ser iguales, ¿no? Si observas bien, uno es el transpuesto del otro. Fíjate, transpone este, calcula su transpuesta y obtienes este. O viceversa, calcula la transpuesta del segundo y obtienes este. No sé si lo vean. De la transpuesta de multiplicación de vectores nada más intercambias el orden. El último pasa a ser el primero y así. Y los transpones todos. Y es lo que sucede aquí. Pero, ¿cuál es el transpuesto de un escalar? Mismo. El mismo. Entonces estamos diciendo que estos dos términos son iguales. Si son iguales, entonces selecciono uno de ellos y lo multiplico por 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo aquí? Y cuadrada más 2 xy más, perdón, y cuadrada más 2 veces pzy más pz al cuadrado. Ya tengo una forma cuadrática aquí. ¿Okay? Ya tengo mi función objetivo, acuérdense, esto es mi función objetivo. Ahora sí, a esta lo voy a aplicar el método de minimización. Tengo, poner aquí arriba, una función así. Este es J y este es P. ¿Ok? Acuérdense, P, este P de aquí, este P de aquí, es mi incógnita. Yo ando buscando minimizar con respecto a P. ¿Ok? Y por acá tengo mi función, y dependiendo del valor que le dé a P, te va a hacer menor el J. O sea, este J depende de P. Este J es una función de P. Pero además ese J pues, es cuadrático. Entonces ando buscando que P es el mínimo. ¿Y quién es P0? Y averiguar si es el mínimo, porque puedo encontrar este P también, que es su máximo. ¿Ok? Entonces fíjense, la minimización del criterio J, o sea de la función J, con respecto a P, o sea, depende de P, puede realizarse siguiendo un procedimiento analítico. Entonces, no es lo mismo sustituir PZ por Y a sustituir Y transpuesta por Z por P. Cambia el resultado, pero cambia nada más no en el resultado final, sino en cómo voy a obtener P, si es P transpuesta o P normal. Pero bueno, eso lo vemos ahorita. Pero esta es la función y es una función cuadrática. Vamos a calcularle su primera derivada. ¿Cuál es la primera derivada parcial con respecto a P? De J. Pues simplemente a la función anterior, a esta, se calcula su primera derivada. Esta, como es una constante, desaparece este 0. Esta, como es de orden 1, queda 2 menos 2 por Z transpuesta por Y. Y esta simplemente quito una P, porque es como si fuera P cuadrada y queda 2 veces, quito una P y dejo el resto. Y está. De una P lo puse por 2 y lo igualo a 0. De ahí, igualado a 0, tengo que despejar, ¿quién? Mi incógnita, que es P. Despejo P y obtengo este resultado. Nada más acuérdense que, como estamos trabajando con vectores y matrices, no puedo pasar al término dividiendo, tengo que calcular la inversa de la matriz. ¿Ok? Vamos a hacerlo con... Vamos a despejar este. Este me queda, todo este término de aquí, lo paso hacia el otro lado
con un signo positivo. El 2 se elimina, lo factorizo y se elimina por el 0. Entonces me queda z transpuesta por z normal por p. No lo voy a poner simplificado, no lo voy a poner de que es de t, igual a z transpuesta por y. ¿Okay? Entonces, ¿cómo despejo p? Si fueran escalares esta multiplicación, lo paso dividiendo, pero no son escalares, aquí ya no son escalares, aquí es una matriz de 2n por 2n más 1. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo despejo? Lo multiplico por su inversa acá y aquí me queda la identidad, pero tanto tengo que multiplicar por la inversa aquí. Me queda p igual a la inversa de z transpuesta por z a la menos 1 por z transpuesta por y, que es este resultado. ¿Ok? Entonces este es P0, por así decirlo. Este es P0. Es el valor de P en donde o tengo un mínimo, o tengo un máximo, o tengo un punto de inflexión. Lo siguiente es calcular la segunda derivada de este. Que bueno, ya no lo hice, pero bueno, vamos a hacerlo aquí. ¿Cuál es la segunda derivada de? La segunda derivada con respecto a J, de J, perdón, con respecto a P. Tienes, pues básicamente es 2 veces es el mismo resultado que teníamos con el ejemplo, 2 veces z transpuesta por z. ¿Ok? Esto es una matriz. Cuadrática, ¿no? Una matriz cuadrada. Tu tamaño es de 2n más 1 por 2n más 1. Y es cuadrada porque si de lo contrario no puedo aplicar la inversa. Entonces si checan bien la dimensión de multiplicar z transpuesta por z, les va a dar una matriz cuadrada de 2n más 1 por 2n más 1. Pero aquí la pregunta es, ¿esta matriz es positiva? ¿Cómo sé que una matriz es positiva? Me parece que su diagonal principal, el determinante es mayor que 0. Tiene que ver con su determinante. Le calculo el determinante a esta función. Y debe ser mayor a 0. ¿Ok? Entonces a esas matrices se le llaman matrices definidas positivas cuando su determinante es positivo. ¿Ok? Ahora, z, ¿de dónde viene z? Aquí está este z. Z está compuesta de datos. Entonces, ¿cómo puedo asegurar que su determinante z es positivo? Pues no hay forma de hacerlo analíticamente. La única manera que hay toda una teoría desarrollada de qué condiciones debe de cumplir z para que primero esta matriz sea invertible y luego sea definida positiva. Y eso tiene que ver con que cambie continuamente la entrada, o sea que varíen los datos. Porque acuérdense que si una columna o un renglón de una matriz, pues la hace indefinida y no se puede calcular la inversa. Entonces tiene que estar cambiando continuamente. Esa es una de las condiciones para que el método de mínimos cuadrados exista. Tiene que ser continuamente excitada.
excitación persistente se le llama a la teoría desarrollada, en donde se garantiza que existe esta inversa y además es definida positiva. ¿Ok? Es una condición que debemos de cumplir. Además, como revisamos cuando hicimos el análisis para un escalar con f de x igual a ax más b, veíamos que no quedaba de otra. Como es una matriz elevada al cuadrado, esta debe ser definida positiva. Y si no es definida positiva, entonces simplemente no se puede calcular la inversa. ¿Ok? Entonces basta con que la inversa exista o se pueda calcular para decir que es un mínimo. ¿Ok? Esa es la condición que tenemos que poner. Y bueno, ya a partir de aquí, este es el método de mínimos cuadrados, este de aquí. Lo que sigue es hacer un ejemplo, poner datos y ver que efectivamente llegamos a mínimos cuadrados. Y a partir de aquí vamos a desarrollar un método que nos ayude a modificar la estructura de este cálculo y poderlo calcular en línea. Si observan aquí necesito de todos los datos, todas las y's, todas las u's, para poder calcular p. Pero pues hay métodos que no necesitan toda la información, sino conforme va llegando los datos, puede ir actualizando el vector p. A esto se llama el método de mínimos cuadrados recursivo, y es el siguiente tema que sigue. Entonces, aquí lo que hay que hacer es un ejemplo, y de hecho de este tema hay una práctica, y esa la vamos a definir en la próxima clase. Pero no sin antes hacer varios ejemplos y que quede claro el método de mínimos cuadrados. Esta es la forma de calcular. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todavía siguen ahí? Sí, profe, todavía sí. Claro. Ok, entonces estos son mínimos cuadrados y se puede calcular tan traspuesto. Lo único que tenemos que hacer es, en lugar de utilizar el primero dos veces el primero, podemos utilizar dos veces el segundo, que es el mismo, y nos queda p traspuesta. ¿Ok? Y el resultado es el mismo, exactamente el mismo. Lo único que pasa es que este resultado queda transpuesto. Bueno, pues si no tienen alguna pregunta, alguna duda adicional, pues yo creo que aquí dejamos la clase por hoy y pues continuamos el jueves a la misma hora. Y no se les olvide subir sus prácticas. Entonces el jueves veríamos el ejemplo de esto. Sí, el jueves continuamos con esta parte. Vamos a poner un ejemplo real, o sea, una simulación, y hacemos la implementación. De hecho, la simulación ya la tenemos, ya hemos hecho simulaciones. Nada más vamos a construir la matriz Z, como está aquí. Vamos a construir estos vectores y estas matrices para poder hacer este cálculo, y ver qué obtenemos. ¿Okay? Pero vamos a hacer un ejemplo ahí en MATLAB en la próxima clase. ¿Ok? Bueno, pues entonces, profe, gracias. si no tienen alguna otra pregunta, pues aquí dejamos por hoy y continuamos el jueves.